me acompañen en esta predicación de Génesis 18. Quiero que me sigan y veamos la línea melódica, que no es otra cosa que nos ayuda a mantenernos en el tema central del capítulo y de hecho de todo el libro. ¿Sí? Vamos a ver desde el capítulo 15 que nos predicó nuestro hermano Richard, luego el 16 el pastor Manolo, el domingo pasado Isaac, y ahora yo tengo la oportunidad de predicar el capítulo 18. Miren cómo se ve esa línea melódica. Capítulo 15, la confirmación del pacto. Dios reafirma su pacto con Abraham mostrando su fidelidad a través de la visión de los animales sacrificados. ¿Se acuerdan? La fe de Abraham se fortalece a medida que recibe la promesa de una descendencia a pesar de su situación actual. Capítulo 16, la impaciencia de Sara. Sara, en su impaciencia, intenta ayudar a Dios mediante la concepción de Ismael, como nos predicó el pastor Manolo. La transición entre la fe y la duda en la vida de Abraham y Sara, mostrando nuestra tendencia humana, mis hermanos, a tomar el control de nuestra vida, el control de nuestras circunstancias. El capítulo 17, el pacto de la circuncisión, la reafirmación del pacto a través de la circuncisión y el cambio de nombre. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor? Ya no se llamará más Saraí, sino Sara, y tú ya no te vas a llamar más Abraham, sino Abraham. Sí, ese cambio de nombres como un símbolo de una nueva identidad en Cristo. Así que la fidelidad de Dios, mis hermanos, sigue firme a pesar de las debilidades humanas. Y el capítulo 18, la promesa de Isaac. La visita de Dios actúa en la imposibilidad. Y su promesa se cumple a través de la incredulidad, de la risa de Sara. Fíjense bien, resaltando que su poder es absoluto. Quiero darles un poco de contexto en lo que vamos a predicar hoy en este capítulo 18, porque aparece justo después de la revelación del pacto que Dios hace con Abraham en los capítulos anteriores, como lo hemos dicho ahorita, donde promete que de él surgirá una gran nación a través de Isaac. Sin embargo, Abraham y Sara, mis hermanos, enfrentan un gran obstáculo: su avanzada edad, que les lleva a la risa y a la incredulidad. Así es que este contexto nos proporciona un marco para comprender la fidelidad de Dios a pesar de nuestra falta de fe. Esto nos debe de alentar a todos y a cada uno de nosotros. Desde el capítulo 12 hasta este capítulo 18 han pasado 7 capítulos solamente, pero en la cronología no se ve así. Han pasado 25 años, 25 años que Dios le dio esa promesa a Abraham, y vez tras vez, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, Dios ha confirmado su promesa, porque Dios es fiel para cumplir su pacto. Así es que, mis hermanos, Dios ha mostrado su fidelidad a su pacto pese a los errores, faltas y pecados de Abraham y de Sara, como lo hemos visto. Y hasta aquí el Señor se ha presentado o ha hablado o ha tenido visión con Abraham más de 10 veces. ¿Saben qué significa esto? La regla dice que si en un versículo hay una palabra o un nombre que se mencione 2 veces, una vez o más en un versículo o en un pasaje, es porque Dios quiere que pongamos especial cuidado y atención. Ahora imagínense, más de 10 veces el Señor se ha estado apareciendo a Abraham, le ha estado hablando también,
y ha traído visión a Abraham. Qué importante, es un capítulo excelente, este capítulo 18 que estaremos viendo. Y solamente quiero decirles que mi propuesta en mi sermón es que la iglesia, cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda ver la fidelidad del Señor para cumplir su pacto, como lo hemos venido viendo, pese a nuestros errores, faltas y pecados. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Claro está que esto no es un permiso para pecar. Y que puedan ver en este capítulo 18 que hoy predico, el poder todopoderoso de Dios. Recuerden que esto se lo dijo el Señor a Abraham en el capítulo 17 y Isaac nos leía ese pasaje donde decía el Señor: yo soy, Abraham, el Señor Dios todopoderoso. Ve delante de mí y sé perfecto. Pues ese Señor Dios todopoderoso vuelve a aparecer en este capítulo 18. No con esas mismas palabras, pero con acciones, con una pregunta que nos lleva al tema central de este capítulo, que es el poder todopoderoso de Dios para cumplir sus promesas. Así que, mis hermanos, esto nos debe de animar, de llenar de gozo y levantarnos a seguir nuestra vida cristiana, nuestro discipulado con Cristo, con esperanza, y que podamos mostrar con nuestras vidas, fíjense bien, la misma hospitalidad generosa de Abraham y Sara, porque son los resultados de la gracia salvadora. Ya lo veremos ahorita en el pasaje. Así es que entremos en nuestro pasaje. Nuestro título es La visitación divina y la promesa de Dios. La visitación divina y la promesa de Dios. Este pasaje, mis hermanos, comienza con una impresionante declaración. El Señor se apareció a Abraham. La visitación de Dios se da en forma de estos tres hombres que aparecen ahí, y esto nos muestra cómo Dios se involucra en la vida humana, Dios acercándose a Abraham y a través de él también a nosotros, y cómo su presencia transforma nuestro entendimiento de nuestra vida cotidiana. Su presencia cerca de nosotros, mis hermanos, nos va a transformar en nuestra vida. Vamos a tener una cosmovisión diferente. Así que vayamos al primer punto. Vamos a ver solamente 4 puntos. El punto 1 es la visita de Dios, versículos del 1 al 3. El punto 2 es la hospitalidad de Abraham, versículos del 4 al 8. El punto 3 es la promesa de Dios, versículos del 9 al 14. Y el último versículo, el versículo 15, es la respuesta de Dios a la incredulidad. Solamente estos 4 puntos. Así es que entremos en el pasaje, y quiero ir literalmente siguiéndolo, porque aquí está todo lo que el Señor nos quiere decir. Versículo del 1 al 3, o voy a leer primero el 1. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. El Señor, Dios Todopoderoso, se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Este lugar, para que tengamos una idea, no era un lugar común y corriente. Este era un lugar donde Abraham ya había estado, había levantado un altar para adorar a Dios, para tener comunión con Dios, hacer sus oraciones, presentar sus acciones de gracias. Así es que este lugar de Mamre tiene una connotación de sagrado. Pero aquí hay una aplicación para nuestra vida, porque estoy diciendo que en este lugar se acercaba a Dios. De hecho, aquí se está apareciendo.
pero en otros momentos se había aparecido también, le había hablado, había tenido visiones. Era el lugar donde Abraham cultivaba su comunión con Dios, su relación íntima con Dios. Ahí Abraham fue conociendo a ese Dios fiel a su pacto, a ese Dios todopoderoso, mis hermanos. Pero dice que estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Quiere decir que era un día ordinario. Y no sabía Abraham y Sara lo que iba a pasar ese día. Y así también estamos tú y yo. A veces nos levantamos, es un día ordinario y de repente algo sucede, ¿no es cierto? Se manifiesta el Señor, trae una respuesta de oración, trae una promesa para cumplir que habíamos presentado a Él, o simplemente se acerca a nosotros ante una situación, una circunstancia y decimos, oye, aquí está Dios, esto lo hizo Dios, yo no lo hice. En ese sentido, tenemos que estar siempre listos y no solamente estar esperando días extraordinarios, que también pues suceden cosas grandes, pero en los días ordinarios, que son los más, debemos estar atentos, como aquí, que era un día ordinario. Versículo 2, cuando Abraham alzó los ojos y miró, ahí me voy a detener. Abraham alzó los ojos y miró. Esta era la vida de Abraham. Abraham caminaba con los ojos puestos arriba, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa era la vida de Abraham, mis hermanos. Y como dice Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así es que vengamos a la Escritura y veamos toda la enseñanza que Dios tiene en estos 15 versículos. A mí se me hacía tarde que llegara este domingo para estar aquí con ustedes compartiendo la riqueza de este pasaje, porque tengo semanas estudiándolo, meditándolo, y ya estaba bendecido y ya quería que llegara el domingo. Entonces dice aquí, que alzó los ojos y miró, y había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Que Abraham corrió porque reconoció al Señor. Para que vean qué importante es ese Mamre, ese lugar dispuesto a cultivar nuestra comunión con Dios, nuestras oraciones, nuestro crecimiento en conocimiento de Dios, en lectura y estudio de la palabra, porque ahí vamos conociendo al Señor y se va haciendo real. ¿Se acuerdan la foto de graduación? Más bien de generación, esas fotos panorámicas de 200, 300 y hasta 500 compañeros, y allá andamos buscando a ver dónde estamos, ¿no? Pues hay una mujer en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón en el Antiguo Testamento, que tenía una relación con su amado tan cercana, que era tan real, tan amado, que ella dijo, señalado entre 10,000. Ella lo conocía tan bien que entre 10,000 podía saber y decir, mira, ahí está mi amado. Pero ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo estás tú? ¿Podrías reconocer al Señor cuando se acerca a tu vida a una circunstancia con toda seguridad? Como aquí dice que corrió Abraham porque lo reconoció. Qué importante, mis hermanos, es estar cultivando nuestra comunión, nuestra relación, nuestro estudio de la palabra para conocer a Dios en su ser, en su carácter, en sus atributos, para tener la realidad de Dios y no como dice el mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. A veces, mis hermanos, nosotros tenemos una imagen de Dios muy personal, muy nuestra, pero no es el Dios verdadero, que se manifiesta a través de su palabra y ahí nos muestra su carácter, su ser, sus atributos, y entonces conocemos a Dios y lo vas a reconocer cuando se presente también a tu vida, cuando se acerque o cuando venga a través de una circunstancia.
Pero sigue diciendo el versículo 3, y dijo: Señor mío, ahí me voy a detener otra vez. Señor mío. Estas palabras no son universales. Es como el Salmo 127.1, Salmo 27.1, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Aquí hay un mí, como aquí, Señor mío. Hay un mí y hay un mío. Esta invocación a Dios no es universal. ¿A qué me refiero? Que no todos pueden decirle al Señor mi Señor o Señor mío, y no todos le pueden decir mi salvación. Tú eres mi salvación. Por eso hoy es muy importante, porque el apóstol Pablo decía a una comunidad cristiana: ustedes fueron llamados por Dios cuando se les predicó el Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio, Dios está llamando. La salvación es una elección soberana, como todos sabemos. Pero esa elección soberana, Dios la manifiesta a través de su llamado, y el llamado a través de la predicación del Evangelio. Así es que esto es hermoso, mis hermanos, lo que dice aquí el versículo: Señor mío. Yo te pregunto, ¿tú tienes esta relación con Dios en verdad? Porque tú puedes invocarle, Señor mío, Padre mío, todo, pero es del labio al diente. Pero solamente Dios sabe. El apóstol Pablo dice que el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa su nombre. A veces nosotros decimos conocer al Señor, pero aquí dice el Señor conoce a los que son suyos. Este texto me ha dado temor a mí, temor en el sentido de examinarme, porque yo no quiero estar en aquel día y oír las palabras del Señor que me diga: apártate de mí, no te conozco. Ahora es el tiempo de conocer al Señor, mis hermanos. Así es que no se trata que tú digas: sí, yo conozco al Señor, yo conozco a Cristo, mi Señor, mi salvación. Pero la pregunta es: ¿te conoce Él? Reflexiona en esto. Seguimos aquí el pasaje, y entonces dice: si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Otra vez ahí me detengo, porque aquí Abraham dice: si he hallado gracia. Nadie se presenta delante de ese Dios justo y santo sin gracia. Nadie. Es la gracia de Dios que nos ha sido dada por Jesucristo a través del Evangelio. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice Pablo a los Efesios. Así es que dice aquí Abraham: si he hallado gracia delante de tus ojos. Y Abraham había hallado gracia. Si tú eres una persona salva, que le has entregado tu vida a Cristo y es el Señor y Salvador, tú has hallado gracia. Por eso puedes decirle al Señor: Señor mío. Y por eso tienes la fe y la esperanza de que un día estarás en gloria con el Señor, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza de gloria. Pero si hay alguien aquí que no puede decir esto, que no está seguro, oye, eso de la gracia, ¿qué es la gracia? Pues es la gracia de Dios, la gracia salvadora, el favor de Dios sin mérito, el hecho de que sin merecerlo tú y yo, siendo pecadores, con errores, fallas y no mereciendo la salvación, Dios nos extendió gracia. Hallamos esa gracia gratuita, sin merecerla, no por nuestras obras buenas o porque dejamos de hacer cosas malas. Fue gracia de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios que no se merece, solamente recibimos, y recibimos por fe.
Así es que aquí termina el primer punto y esto nos lleva al segundo, el segundo punto es la hospitalidad, y son de los versículos 4 al 8. Si eres un buen matemático, ¿cuántos versículos son? 5 de 15, porque el pasaje que estamos viendo aquí son 15 versículos, y de esos 15, 5 hablan de la hospitalidad de Abraham. ¿Te dice algo? ¿Es palabra de Dios? Pues que es muy importante y valiosa la hospitalidad, y a veces no lo vemos así. Aquí estamos viendo que Abraham tuvo una hospitalidad espléndida, generosa para estos 3 hombres que representaban al Señor, una hospitalidad generosa digna del mensaje que Abraham pensaba que iba a recibir. Pero también algo bien importante, y esto también es para ti y para mí, esta hospitalidad generosa de servirles, de atenderlos con lo mejor, como lo vamos a leer en el pasaje, significa que Abraham está teniendo esta hospitalidad como respuesta a la gracia de Dios recibida en su salvación. ¿Te dice algo? Cuando tú y yo, cuando alguna persona hemos recibido la gracia de Dios salvadora en nuestra vida, lo menos que podemos hacer es responder con hospitalidad generosa. Y cuando hablo de hospitalidad, no solamente estoy hablando de abrir tu casa, ofrecer alimentos, pero también de abrir tu corazón con otros. Es a lo que el Señor se está refiriendo. Y aquí el apóstol Pablo nos decía a los romanos que practiquemos la hospitalidad. Ahí en Romanos 12:13, practicando la hospitalidad. Y luego en Hebreos 13:12 nos dice que de la hospitalidad no nos olvidemos, porque muchos de nosotros sin saberlo hospedamos ángeles. ¿Lo recuerdan? Es un versículo muy conocido que nos gusta mucho porque quisiéramos tener un ángel en casa, ¿sí? Entonces, son 5 versículos que nos hablan de hospitalidad. Y eso quiere decir que para Dios es muy importante, por esto último que acabo de enfatizar, porque Dios sabe que esa hospitalidad generosa va a ser la respuesta, va a ser el resultado de la gracia que yo he recibido de Dios. Y mi respuesta es hospitalidad, generosidad, servicio a los demás. Yo no puedo recibir la gracia de Dios. La salvación no se trata nada más de nosotros, mis hermanos. Hay alguien que conceptúa esto, que la salvación es, Dios ya perdonó mis pecados, ya me salvó, soy feliz, estoy seguro de ir al cielo, y así vas viviendo y nada más piensas que la salvación tiene que ver contigo. No es así, mis hermanos. La salvación tiene que ver con Dios. Y este es solamente un aspecto de respuesta de esa gracia que es la espiritualidad. Y vamos al punto 3. ¿Cuál dijimos que es el punto 3? La promesa de Dios. Y es un pasaje de los versículos 9 al 14 que está lleno de riqueza y de contenido, y voy a tratar de ir rápido porque es mucho y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, tercer punto, la promesa de Dios, versículos del 9 al 14. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Qué pregunta, mis hermanos? Ellos le preguntaron a Abraham, el esposo. Primero se dirigen al esposo. Dios guarda el orden establecido y el esposo es la cabeza del hogar, del matrimonio, ¿cierto? Pues el Señor fue al esposo. Oye, Abraham, por cierto, ¿dónde está Sara tu mujer?
Ay, qué bueno que sabía. Porque Abraham le dijo, sí, ahí está en la tienda. Quiero decirles que si esta misma pregunta se la hubiera hecho Dios a Adán, no hubiera podido contestar. Adán, ¿dónde está tu esposa? Sepa. Eva no estaba en su casa, andaba de paseo muy lejos, visitando el árbol prohibido, a punto de entrar en un diálogo con Satanás que sería caótico y destructivo para toda la humanidad. Y el esposo, Adán, no sabía en dónde estaba su esposa. Esto es palabra de Dios, y si está aquí es porque es muy importante. Esposos, Dios quiere que sepas en dónde está tu esposa. Pero para que las esposas no se inquieten, porque ya vi que se movieron ahí un poquito, no es en el sentido de control y dominio del marido. No es así, y quiero aclararlo, esposos. El hecho de que tú sepas dónde está tu esposa tiene que ver con tu amor por ella. Tiene que ver con que tú seas cuidadoso por su vida, por su bienestar. Quieres saber en dónde está. Quieres saber que si tiene algún momento difícil o una situación, tú vas a poder acudir y vas a poder ayudarla. Y no se refiere solamente a que sepamos dónde está geográficamente, localizarla, pero te voy a decir una cosa, también significa, esposo, ¿sabes dónde está tu esposa espiritualmente? ¿Sabes dónde está tu esposa en su relación con Cristo, su comunión con Él, en la palabra? ¿Ves que está leyendo, que está estudiando, que está haciendo oración, que adora al Señor? Un aspecto espiritual, ¿sabes dónde está? Pero otro aspecto también es, ¿sabes dónde está tu esposa en sus emociones, en sus sentimientos? Oye, vieja, ¿cómo estás? Que yo soy del norte. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás desalentada? ¿Estás desanimada? ¿Qué expectativas tenías de mí como esposo? ¿Te satisfago? ¿Estás completa? Háblame, dime, quiero saber cómo estás y cómo te puedo ayudar. ¿Se dan cuenta qué importante es saber en dónde está tu esposa? Ahora les pregunto a las esposas, ¿quieren que sus esposos sepan dónde están? No oigo. Esposas, quiero saber si ustedes quieren que sus esposos sepan en dónde están con todo esto que he dicho. Amén, amén. Entonces, vamos al versículo 11, estamos todavía en el punto 3, vamos analizándolos, pero el punto 11, el versículo 11 dice, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Ese es el versículo 11, palabra de Dios, y quiero irlo enfatizando por lo siguiente. Aquí Dios nuevamente está enfatizando las limitaciones que tenían este par de viejitos. Abraham era viejo, casi de 100 años, tenía una muerte sexual. Sara era una anciana estéril y le había cesado la regla. Pero Dios es el que está enfatizando esto. ¿Saben por qué? Por dos cosas. Primera, para enseñarnos que solamente Dios es todopoderoso para cumplir su pacto y sus promesas. Y dos, para mostrar que el hombre, en este caso a través de Abraham y Sara, pero a través de ellos también para ti, para mí, mostrarnos que tú y yo somos totalmente también incapaces de cooperar con Dios para su pacto o para el cumplimiento de una promesa o para la salvación. Nosotros no podemos poner nuestro granito de arena, nosotros no podemos contribuir absolutamente con nada. Por eso Dios quiere dejar bien claro quién es Abraham y Sara, un par de viejitos que no podían tener un hijo, humanamente hablando.
Vayamos a la medicina, a la ciencia, los doctores, ni con esta tecnología no podían tener un niño, un bebé, un hijo, y Dios enfatiza su condición de limitaciones. Así es que continuamos, versículo 12. Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi marido? Wow, mis hermanos, no saben qué encontramos aquí. No es, primero dice que se rió. A mí me sorprendió cuando Isaac en el capítulo 17 del domingo pasado nos leyó esa parte donde dice que Abraham se rió. Yo no me acordaba de ese detalle, no me había percatado, y cuando lo dijo dije: wow, entonces Abraham también se rió. Y ahora se ríe Sara en este capítulo 18. Así es que el par de viejitos risueños, ¿sí? Riéndose. Pero te voy a decir algo, esa risa no era una risa de burla. Esa risa era incredulidad, pero no incredulidad de no creer en Dios. Y lo dice el pasaje, y lo voy a hacer otra vez porque quiero muy bien dejar claro y que lo entiendas. Después de que Dios les dice que eran Abraham y Sara ancianos, entrados en años, y Sara estéril, le había cesado la costumbre, pero ya les había dicho que Sara iba a tener un hijo, entonces Sara se rió para sus adentros diciendo, o sea, imagínate una anciana estéril y que ya le había pasado la menstruación y que Dios le diga: vas a tener un hijo. Ah, Dios, pues qué padre, qué buena onda. Pues claro que no. Había incredulidad respecto a eso nada más. No hay ningún pasaje en la Biblia acerca de Abraham o de Sara donde se les llame incrédulos. Así es que no estamos hablando de esa incredulidad hacia Dios. Era una incredulidad muy definida respecto a el contexto de que les iba a dar un hijo en su vejez. Y aunque no es una charla de matrimonio, pero como está aquí en el texto, no lo quiero pasar por alto. Aquí Sara, fíjate lo que dice. Dice: ¿tendré placer después de haber envejecido? Entonces quiere decir que cuando era joven sí tuvo placer. Tuvo placer sexual con su marido en su matrimonio. Hay una religión universal que prohíbe a las mujeres o enseña a que tengan placer en su relación sexual dentro del matrimonio, porque nomás es para procrear hijos, y eso es mentira, es un error, es falso y no es bíblico. Aquí está implicando que cuando ella era joven entonces sí tenía placer, y también cuando su esposo dice: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Pues dijo: mi Señor tampoco puede. Abraham con estos casi 100 años tenía una muerte sexual, para los que no saben. Vamos al siguiente versículo. Versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Nuevamente el Señor va con la cabeza. No fue directo con Sara: oye Sara, ¿por qué te reíste? Sino que va con Abraham y le dice: ¿por qué se rió Sara, tu mujer? ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí está la pregunta de Sara: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Ahí sigue la lucha de Sara, mis hermanos. Hay una lucha natural entre, valga la redundancia, hay una lucha natural entre lo natural y sobrenatural. Hay una transición, hay una lucha de fe al ver nuestras limitaciones humanas. Y aquí lo vuelve a mencionar el Señor: ¿concebiré en verdad siendo yo una viejita? Pónganse a pensar. Versículo 14 es el tema central. En este versículo 14 está preguntando Dios: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor?
¡Qué tremendo! Acuérdense que se había presentado en el capítulo 17 como el Señor Dios Todopoderoso, y ahora en este capítulo nos dice esto: ¿habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Yo soy Dios Todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Cuando el ángel del Señor vino a María siendo virgen todavía y le dijo que había sido escogida entre las mujeres y bendita entre todas, y le dijo: ¿cómo será esto? Si yo no estoy casada, no conozco varón, no he tenido relaciones, ¿cómo me voy a embarazar? ¿Cómo voy a tener a un hijo? Igual, una lucha de fe al ver sus limitaciones humanas. Yo quiero que entiendan eso y que quede bien claro, porque no hay ningún pasaje en la Biblia que nos hable ni de Abraham ni de Sara como incrédulos, ¿sí? Entonces, de hecho, en Hebreos Dios exalta a Sara. Voy a tratar de leerlo rápidamente. Hebreos 11:11, porque es hermoso este versículo. Miren lo que dice Hebreos 11:11. También por la fe Sara, ¿sí? También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. ¿Se dan cuenta? No habla nada de incredulidad. Es algo muy específico a lo que nos estamos refiriendo. Así es que, como les digo, este es el tema central de este capítulo: el poder todopoderoso de Dios para cumplir su pacto y sus promesas. Pero no solamente como teología, como doctrina, como información para saberlo, pero ¿qué resonancia está teniendo en tu corazón, en tu espíritu esto? ¿Habrá alguna cosa que sea demasiado imposible para mí? ¿Habrá alguna cosa por la que tú estás ahora mismo pasando, enfrentando una situación matrimonial difícil, que estás en el punto de no retorno, una situación con tus hijos que no aman al Señor, que no están aquí, una situación de enfermedad con diagnósticos terminales, problemas financieros, posiblemente en bancarrota y muchas cosas más? ¿Habrá algo que sea demasiado imposible para Dios? ¿Te vas a reír? Dios se ha venido manifestando, mis hermanos, en toda la serie, desde Génesis 12 hasta el que llevamos 18 y vamos a ir hasta el 24, una y otra vez, fiel a su pacto. Fiel a su pacto a pesar de errores, fallas, pecados de Abraham, de Sara, que le quisieron ayudar a Dios, que Sara le dijo: pues allégate a mi sierva Agar y ahí tenemos un hijo, y así le solucionamos el problema a Dios. Y ya tenemos el hijo de la promesa. Quédense con esta idea que es el tema central. Hablando Dios, hay algo demasiado difícil para el Señor, y ahí le podríamos agregar: para el Señor Dios Todopoderoso. Mis hermanos, ¿cuántos hechos tenemos portentosos en la Biblia desde la creación? Quiero decirles algo: ¿es más fácil para Dios darle un hijo a este par de viejitos? ¿Es más fácil para Dios crear en el principio, Génesis 1:1, los cielos y la tierra, de donde no había nada? Él lo creó ex sigilo, de la nada.
pero algo más significativo es la nueva creación en el ser humano pecador caído. ¿Por qué? Porque es un hombre corrupto, echado a perder, de hecho muerto en sus delitos y pecados, ciego, esclavo, y en esa condición perdida, corrupta, Dios Todopoderoso, con su gracia, por medio de la fe, a través del Evangelio, hace una nueva creación en Cristo de esa persona. Piensa en eso. De ahora en adelante, mis hermanos, cuando tengas una lucha de fe, mírate a ti mismo, mira tu testimonio cristiano, mira tu testimonio de salvación y recuerda, wow, no hay cosa más poderosa, la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración es milagroso, viene de arriba, es Dios y solamente Dios obrando esa salvación por su gracia a través de su palabra y a través de su Espíritu, y es inigualable. Nadie puede hacer una nueva creación más que Dios Todopoderoso. Así es que mira tu vida, mira tu testimonio de salvación y alaba a Dios, glorifícalo y bendícelo. Y vamos al último punto, el punto 4, que dijimos, la respuesta de Dios a la incredulidad. Y es maravilloso lo que encontramos. Ya nada más es un versículo. Aquí está el punto 4, respuesta de Dios a la incredulidad, y dice: pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Wow, es solamente un versículo y no saben todo lo que hay aquí. Esto de que se rió ya lo expliqué. Creo que he tratado de dejarlo claro, pero vuelve a aparecer. Se rió en ese sentido, viéndose totalmente limitada, vieja, anciana, estéril, su esposo también, ante la promesa de que vas a tener un hijo. Se rió. Y también me pasé ahorita de una cosa importante, porque dice que Sara, cuando el Señor le dijo que el próximo año por este tiempo tendría un hijo, dice el pasaje que Sara estaba detrás de la puerta oyendo. Eso no es común en las mujeres, pero bueno, ahí sucedió. Pero aquí hay algo importante que te puede llamar la atención, de tú decir: oye, qué tremenda Sara, le está contestando a Dios: no me reí. ¿Ah? ¿Qué entendemos con eso? Mis hermanos, tú y yo nos hemos reído. No, tú y yo nos hemos reído, ya lo dije también, pero tú y yo le hemos dicho al Señor no, y más, muchas veces más que Sara. Yo tengo que confesarles algo con vergüenza, porque no fue un día, una semana, un mes, fueron años que yo tuve la actitud de Sara de decirle: no, Señor. Cuando yo leía, estudiaba y Dios me hablaba, me mostraba mis pecados, mis errores, mis fallas, mis faltas, lo que hacía mal. No, Señor, yo no soy ese, yo no hice eso. Yo ahorita te lo digo así muy seguro y como un testimonio, pero es vergonzoso. Fueron años y lo único que sucedió fue posponer el crecimiento espiritual mío y mi madurez, porque así Dios no puede trabajar en tu vida. Oye, cada cosa que Dios te muestra, no. Ya parecemos jalisquillos, ¿verdad? Apenas, oiga, tiene no. Todavía ni le dices qué y ya te dijo que no. No hay. Con todo respeto. Así es que, mis hermanos, tú y yo también le hemos dicho al Señor: no es así. Pero entonces, voy a parafrasearlo
y más que eso voy a hacer una parodia, ¿no? Entonces cuando Sara le dice, no me reí, el Señor se enfureció y mandó fuego del cielo para consumirla. ¿Pasó eso? No. ¿Lo dice la Biblia? No. ¿Saben por qué? Porque Dios trata con sus hijos en la misericordia, en la gracia. Todos los tratos de Dios para con sus hijos y sus hijas son en la gracia, no en juicio ni condenación. Esto es algo glorioso, mis hermanos. Por eso el punto es la respuesta de Dios a la incredulidad, porque Dios entendía las luchas de Sara, las dudas, lo difícil que era para ella de lo natural a lo sobrenatural tener un hijo siendo vieja y su esposo también. Dios lo sabía y también lo sabe contigo, todas esas luchas, dudas que has tenido acerca de cosas. Dios lo sabe y ha tratado contigo no con juicio ni con condenación, sino con su gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia del Evangelio. Y esto es hermoso, mis hermanos. Así que quiero que se pongan de pie, por favor, iglesia, para orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.